Seguimos en el radar con nuestro segundo tema, que son declaraciones juradas de bienes, si deben ser públicas, si no deben hacerse públicas, qué dice exactamente la ley. Hemos visto que esta semana el presidente Varela, que es el segundo presidente después de la invasión, ha hecho pública su declaración jurada de bienes. Su reacción, Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional. Positiva. Yo creo que los ciudadanos esperábamos que el discurso se tradujera a realidades y a realidades concretas, ¿no? Y en esa medida esperábamos que se produjera esa declaración patrimonial de bienes y que se hiciera pública. Y también, que se hiciera completa, porque la hizo completa, porque lo que con estábamos cuestionando detalles. es que como la ley indica lo que tiene que aparecer en la declaración, pero esperábamos... No sabíamos hasta qué nivel de detalle iba a presentar la declaración, y lo más importante es que se conocieran los intereses del presidente. Yo creo que en esa declaración aparece dónde y en qué empresas tiene intereses, y justamente para que la gente entienda en la casa por qué se exige esa declaración de bienes, es porque el enriquecimiento injustificado de un funcionario público, que es un servidor del Estado, es un delito. Si él no puede justificar que se ha enriquecido de manera poco natural y de manera injustificada, está cometiendo un delito, y justamente por eso se exige esa declaración patrimonial, para que exista un punto de comparación de cuando entra y cuando sale del cargo, para ver si hubo un enriquecimiento injustificado. Claro, ahí declarará si él tiene acciones en empresas, si es dueño de una empresa, si tiene patrimonio familiar. Él podrá justificar que hizo una serie de adquisiciones y que tiene medios para poder adquirir esos bienes. Justamente, y para que la gente lo entienda, para eso se exige esa declaración patrimonial, porque ha habido un excesivo morbo respecto al tema, ¿no? Entonces yo creo que la gente es necesario que sepa y entienda cuál es el motivo por el cual se exige. Un funcionario no se puede enriquecer de manera injustificada durante el ejercicio del cargo. Muy claro, Carlos. Hemos leído que la ley no exige hacerlo público, la ley 59 de 1999 exige hacerla, pero mi pregunta, señor excontralor Alvin Widen, es ¿cuál es el castigo por no hacerlo? Porque también estábamos investigando qué funcionarios del pasado de gobierno, del gobierno de Ricardo Martinelli, hicieron su declaración jurada de bienes, y aparentemente, porque la Contraloría al final no ha dado la información, Ricardo Martinelli no la hizo ni entrando ni saliendo. Me cuesta mucho contestarte de la manera que me has planteado la pregunta, porque me haces la pregunta en función de qué pasa cuando el funcionario no cumple. No cumple, ¿qué pasa? Pero es que no es una declaración jurada. Te debo hacer una pequeña corrección ahí, porque hubo un cambio constitucional en el año 2004 que modificó el artículo de la Constitución existente en ese momento, que era el 199, que sí hablaba de una declaración jurada que simplemente se colocaba en el protocolo del notario. El protocolo del notario, digamos que es la bitácora del notario, en donde el notario va anotando las escrituras y aquellos actos o contratos que por voluntad de parte o por mandato legal se colocan en el protocolo. Pero el hecho de estar en el protocolo no significa que sean públicos, porque el que pública solamente es la escritura pública, como su nombre lo dice. Pero entonces, hasta 1999, el artículo 299 establecía esa declaración jurada de su estado patrimonial, declaración jurada que se hacía mediante escritura, pero no era una escritura que en ese momento se exigiese, porque simplemente lo podías hacer como una declaración jurada, y los notarios no llevaban copia de las declaraciones juradas. Por ahí comienza un problemita, ¿no? La ley 59 sí estableció que debía ser declaración jurada mediante escritura. Eso es como un medio contrasentido, porque la declaración jurada no está en escritura. Pero resulta que viene el artículo 304 de la Constitución, modificado. Ese artículo es el nuevo, del 2004, y sí establece que tiene que ser mediante escritura pública. Entonces, si buscamos el artículo 1728 del Código Civil, que es el que regula la materia de los actos de los notarios y la forma pública o no de los actos públicos, dice el 1728, cito: los instrumentos que se otorguen ante notario y que éste incorpore en el respectivo protocolo son instrumentos públicos. Deberán, por tanto, pasar u otorgarse por ante notario, y los contratos que la ley exige que conten instrumentos públicos. Pero además, el 1752 es el que hace obligatorio que todos los funcionarios públicos lo hagan mediante escritura pública, y que esa escritura pública sea de acceso de todos los ciudadanos.
Dice, los notarios expedirán a cualquiera persona copia debidamente autenticada de los actos y contratos que se haya incorporado en el protocolo, insertando en dicha copia las notas marginales que contenga el original. Lo que usted nos está diciendo es que legalmente sí debe ser público. Es una obligación. Y lo que yo estoy preguntando es si es una obligación que se haga público, ¿por qué funcionarios que no lo han hecho ni de manera privada no reciben un castigo? Pero te voy a hacer una última aclaración rapidita del concepto legal. El concepto legal en la derogación de las leyes, también del Código Civil, dice el artículo 35. La Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente. Toda disposición legal anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a la letra y espíritu se desechará como insubsistente. La Ley 59 no exigía que fuera pública. Hubo un habeas data que se me presentó a mí como contralor, porque yo no podía dar las declaraciones, y la Corte lo refrendó sobre la base de que las informaciones de los funcionarios públicos sobre su planilla o su incorporación al Estado no podían ser públicas, eran confidenciales. Y hubo una ley también adicional, voy a seguir ahí, y una ley adicional, nada más quiero terminar el concepto, una ley adicional que es la ley que establecía cuáles eran los documentos confidenciales. Lo que estoy diciendo en otras palabras es que el que no cumple con hacer la declaración jurada en forma de escritura pública y el notario está obligado a hacerla pública, cualquier ciudadano está violando la Constitución y la ley. Es decir, que si Martinelli y los ministros no hicieron la declaración mediante escritura pública o cualquier funcionario nuestro gobierno lo hace en declaración jurada y con eso porque algunos ministros piensan que ellos no están obligados. Sí, están violando la Constitución. Están violando la Constitución y la ley. Ese es el punto al que Señor Carlos Daniel, rápidamente para... Rapidito. En conclusión, lo que ha dicho el señor Güey es que esta ley 59 hay que reformarla. Sí. Como está, no funciona bien. Sí. No es obligatorio que presenten la declaración, que hagan pública la declaración. Nada impide a que hagan pública la declaración. Claro, como lo han hecho, lo hizo el presidente, lo hizo la vicepresidenta, lo hizo el ministro de Gobierno. Y la contradicción que hay es que el presidente dijo, ahí está la escritura pública, es de libre acceso, usted solicítela, como si le estuviera autorizando al notario que se la dé. Y si la autorización de la persona pareciera que el notario no la puede dar. Incluso el presidente de la Asamblea y el alcalde lo hicieron público a medios de comunicación. En el 2004 ya aquella posición que era una declaración jurada murió, como te cité el artículo 35. Claro. Ya esta Constitución ya exigió que fuera escritura pública. De acuerdo, pero señor Guides, pero vamos a dejar por fuera, perdón, Carlos, vamos a dejar por fuera el debate legal, que el debate legal muy poca gente lo comprende. Usted, señor Díez, fue ministro. ¿Usted hizo su declaración? Sí, la de entrada y salida, pero tengo una duda. Tú acabas de leer que dice todos los funcionarios, no estamos hablando del ministro y del presidente, está hablando de todos los funcionarios públicos. Bueno, ahora vamos a aclarar cuáles funcionarios. No, lo que lista la norma. Usted, señor, la norma, el 304, lista quiénes son los funcionarios que tienen que hacer declaración de bienes. Señor Díez, ¿usted la hizo pública? Sí, no, yo no la hice pública. ¿Por qué no la hizo pública? Por una sola razón. Pasa lo siguiente. El morbo es una de las cosas peor que hay. Si yo supiese cuando era ministro que a mí me iba a dejar al final mi familia protegida por el SPI, es una cosa diferente a que yo diga cuánto tengo y que sea sujeto a que mañana pasado me busquen fácilmente a un nieto, a un sobrino, a un pariente, para que yo haga frente a un secuestro o a X o Y actividad ilícita. Su argumento, ha sido el argumento de muchos ministros que no han querido hacerla pública. Yo tomo un puesto, yo puedo con mucha razón y me siento obligado a decir lo que yo tengo para que cuando yo salga comparen, si no es lo mismo, entonces yo pueda hacer o lo justifique o quede porque apropiación indebida o por yo quiero decir algo, pero no, yo no puedo hacerlo como salió, ya el presidente salió en el periódico hoy. Entonces ya llega el tema, fíjate, tratando de llegar al muero, porque ya salió que el carro no dijo cuál carro tenía. Entonces, pero no, para que vea hasta dónde estamos ya llegando. Porque la ley obliga a quien diga cuáles son sus bienes muebles. Usted lo califica de morbo, otros lo calificamos de transparencia. Carlos. Transparencia si tienes una denuncia. Mira, si la ley funcionara, no habría que hacer públicas las declaraciones porque habría auditoría, verificación, pero como la ley no funciona, es un acto de buena fe que aplaudimos que presenten y hagan pública su declaración, porque para que funcione la ley, alguien tendría que denunciar con una prueba sumaria y tendría que conocer la declaración para saber si lo que se declaró corresponde o no con la realidad. Como la norma no funciona, nos parece bien
que la declaración se haga pública. Lo que nos parece mal es que se utilicen esos argumentos y se haga una clasificación entre funcionarios que tienen ingresos y bienes que proteger y funcionarios que no. La ley se tiene que aplicar para todos, para los que tienen bienes, ingresos y bienes que proteger y los que no. Dime una cosa, ¿tú harías pública la tuya? Claro que sí, definitivamente. Permítame los dos, por favor, porque primero que nada... Pero alejémonos del debate legal, porque, porque bueno, pero es que el debate legal... Pero los televidentes no lo van a entender. Pero es que lo que pasa es que no es que el presidente Varela dio una concesión al país diciendo hágase pública mi declaración. Usted dice que la Constitución lo exige. Está obligado a entregarla porque ahora es escritura pública. Ese punto quiero que quede claro. Usted trajo a colación una sentencia que incluso utilizan los notarios para no dar la información. No, ¿cuál sentencia? La sentencia respecto a el habeas data que presentaron. Los notarios la utilizan. Pero eso fue antes, esto fue en el 2002 con respecto a la Constitución que regía hasta el 2004. La Constitución cambia, como expliqué, en el 2004. Entonces, hay una sentencia posterior. Perdón. Hay una sentencia posterior. Pues está mal hecha, porque la Constitución del 3004 deroga la parte de la Ley 59 en que se establecía que solamente se le podía dar copia de esa declaración notarial al Ministerio de Economía y Finanzas y a las autoridades correspondientes. Eso lo queda modificado, como te expliqué, con el artículo 35, porque la Constitución dijo que es escritura pública. Permíteme hablar otra cosa. Vaya a pedirle a los notarios señor Williams, necesito despedir este bloque, sí. Seguimos en el bloque siguiente. Yo lo que estoy entendiendo es que hay diferentes interpretaciones de si el notario debe o no dar esa información. Yo les pido que no nos enfoquemos en eso, nos enfoquemos en lo que los ciudadanos están interesados. ¿Cuál es la utilidad de esa declaración de bienes al comienzo y al final del mandato? Seguimos en Radar hablando de este tema, usted no se vaya. Seguimos en Radar y tenemos un debate aquí interno jurídico sobre si la Constitución exige o no exige que eso sea público. Pero yo como ciudadana lo que quiero saber, Carlos, es esa declaración donde el funcionario cuando entra y cuando sale dice lo que tiene entrando y saliendo para que el ciudadano pueda ver si hubo enriquecimiento injustificado. ¿Se puede auditar? Porque yo puedo decir lo que quiera en esa declaración. ¿Quién va a constatar que lo dije todo, que cumplí con todos los requisitos que exige la Contraloría o si es verdad lo que dije? Actualmente, como está la Ley 59, pareciera que la Contraloría tiene limitadas opciones frente a esa declaración patrimonial de bienes. Tiene que haber una denuncia, tiene que haber una autoridad competente que presente una denuncia respecto a ese enriquecimiento justificado y hace muy difícil que se cumpla el objetivo de la ley. Por eso, ayer se presentó un proyecto de reforma de la Ley 59 ante la Asamblea a través de participación ciudadana justamente para que la ley cumpla su objetivo y también pues, se modifique el Código Penal para que la persona que sea debidamente requerida una vez se hace la auditoría y no justificara el origen de esos fondos, pueda tener una sanción mayor que la que actualmente tiene. Señor Widen, usted fue contralor y veo por su cara que tiene otra interpretación. Mire, lamentablemente difiero totalmente con lo que mi amigo Gasnel ha dicho. Es más, no solo difiero, tengo pruebas aquí, inclusive pruebas personales, que durante 5 años yo fui sujeto, después que salí de Contralor General de la República, de una investigación del Tribunal de Cuentas producto de una denuncia que un ciudadano me puso de un supuesto enriquecimiento ilícito que se probó 5 años después que no había habido ningún enriquecimiento ilícito. Soy el único funcionario. Mire, claro, la persona presentó prueba, claro, tenía que presentar una prueba. No, ni siquiera prueba sumaria. ¿Sabe lo que inventó? Presentó una prueba. Un escrito, mi pregunta, no había prueba sumaria ahí, para que sepas. ¿Se puede auditar o no se puede auditar? ¿La ley lo permite? Sí lo permite, claro. Si aquí me han auditado, miren, me investigaron absolutamente todo. Inclusive investigaron a mi esposa, que no era funcionaria, cuando éramos novios de bienes adquiridos. La ley... Fíjate, y te voy a decir una cosa. Sí, siempre las puedo investigar. Okay. Es más, yo investigué como contralor, y voy a dar nombre propio, a el juez marítimo Malcolm, que había sido objeto de una denuncia de que tenía
bienes por $65,000 que no podía investigar. El problema no es la ley de transparencia ni el problema es esto. El problema no es la ley 59. No es la ley 59 tampoco. El problema es la Corte Suprema de Justicia. En medio de la investigación del juez Malcolm, me apareció una orden de la Sala Segunda de lo Penal ordenándome cerrar la investigación, sin que la investigación hubiera concluido. Una sala penal hace una orden de un cierre de un expediente administrativo, no teniendo los magistrados de la sala penal ninguna competencia para ello. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el problema en Panamá no es que hagamos otra ley 59, una ley 60. No es cierto que la Contraloría no puede pedir aclaraciones de las declaraciones de bienes. La ley 59, mediante la ley 67 del 14 de noviembre del 2008, fue modificada y el artículo 92 se adicionó de esta manera el 3A, que dice: la Contraloría General de la República podrá ordenar en cualquier momento al servidor público declarante que aclare, modifique o adicione su declaración a efecto de cumplir adecuadamente con el artículo 2 de la presente Pero ley. eso no incluye el deber de auditoría. No Sí, es pero lo si mismo. la auditoría es implícita. Pero no es lo mismo, no es Ok, lo mismo pues que si haya yo un tengo una mecanismo denuncia- y se reglamente la ley para que haya una auditoría tenemos permanente. otro debate Eso se jurídico. hacía. Eso se hacía. Ok, otro debate O sea, yo jurídico fui sobre si sujeto se a tienen eso. herramientas con la ley existente. Oiga, yo o fui no. sujeto a eso durante 5 años en un gobierno. Claro, y que se un actualicen gobierno- las declaraciones cada 2 años. Yo creo que lo importante, Esas señor son Will, adiciones que se pueden hacer, Sí, pero no me para digan mucho. que no se audita. yo creo que lo O sea, aquí está la importante- prueba que sí se Pero audita. esa es usted fue la Y excepción. no hubo ninguna prueba sumaria. Pero He usted sido fue la el excepción. único funcionario en la historia de la República Entonces no investigado. funciona la ley. Y investigado No funciona el porque la mecanismo. persona que me denunció resulta que yo la había procesado en la Contraloría. Ahí está con nombre y apellido. Y que no es puede el ser caso auditoría citar. selectiva, las auditorías deberían ser No, de esta es una oficio. auditoría, no fue selectiva, fue a mi persona en todo el patrimonio. Ustedes Aquí está. están proponiendo una reforma a la Hasta ley. mi esposa cuando el era- señor Whedon éramos opina novios. que no se necesita una reforma de la Nosotros ley. pensamos Se que necesita sí. aplicar la ley. Pero la se necesita esencia, aplicar la ley. esencia de lo que estamos hablando, señor Gabriel Díez, es que estamos hablando de una de las herramientas más importantes para combatir la corrupción y para promover transparencia. Y es que los funcionarios hagan su declaración pública o no pública con capacidad de audito, que probablemente lo van a lograr con la reforma que están pidiendo a la entrada y a la salida. Los auditos ¿Qué se pueden hacemos, hacer. ¿Qué hacemos, señor Díez, con los funcionarios que están saliendo y no han presentado su declaración? Escúchame, yo creo que aquí tenemos que dividir el problema. La parte jurídica de cómo se debe investigar y en qué se debe basar es lo que ellos están Correcto. discutiendo. Mi punto de vista es otro diferente. Mi punto de vista es operacional. Si una persona de aquí para adelante, nadie debe estar consciente de que si tienes un activo, tú debes ser funcionario público. Porque tú no sabes por dónde va a estar subiendo, bajando con Contraloría para demostrar que ayer tenías 2. Entonces, el punto está en que eso es un problema de Contraloría. Los ciudadanos necesitan saber cuáles son sus intereses. Pero el problema Sí, está por ahí en va el que tema. cómo tú puedes saber cuáles son mis intereses y yo no puedo saber los tuyos, si todos los demás ciudadanos están. Pero- Es más, tu declaración de renta se supone que no está. Mira, Entonces, si la declaración de renta, nada más las entidades o la parte oficial, un juzgado puede pedirla, ¿por qué razón toda tu declaración de renta o tu declaración de bienes tú tienes que hacerla pública? Mira, hay unas explicaciones, Digo, entonces, sí hay yo unas creo- explicaciones aquí muy delicadas y te voy a explicar una cosa, mira. Hay implicaciones muy delicadas porque evidentemente los funcionarios públicos no todos tienen la misma protección cuando salen del cargo, ni cuando están en el cargo. Cuando yo era contralora, mi esposa tenía una persona que le daba protección, mis hijas, 2 hijas, tenían una persona que le daba protección. No es lo mismo el hijo del presidente de la República, que tiene 40 individuos atrás, que tiene todo el SPI atrás. Entonces, yo comprendo la parte de los ministros, aun cuando no estoy de acuerdo con ellos, sí están obligados. Claro. O sea, independientemente de que nos guste o no, esta es la ley, esta es la Constitución, y todos están obligados, los que salieron y los que entraron, a presentar declaración pública mediante escritura pública, que es de acceso a todos los ciudadanos. Eso, si está bien o está mal, no es mi problema. Estamos Es la ley, hablando- dura ley, la tienen que cumplir. Yo puedo coincidir contigo que estamos colocando a las personas que quieren contribuir al país en cargos públicos, a veces en situaciones exageradamente riesgosas. Y le voy a explicar cómo trabaja esto. Generalmente, y lo pueden ver en cualquier película, eso no es un invento mío, generalmente cuando hay un secuestro de un familiar de una persona, lo primero que hace la persona que tiene los bienes
es tratar de demorar al secuestrador diciéndole yo no tengo el dinero líquido. Cuando tú me obligaste a mí a hacer una declaración pública y que yo tengo que decir cuánto es el monto, porque si te pones a ver la ley como está redactada, yo tengo acá detalles. No decir yo tengo un quinto del presidente de la República, por ejemplo, ha hecho algo que está erróneo. Decir yo tengo un 5% de una fundación. Pero no, señor, él tiene que describir qué bienes tiene esa fundación, qué depósito a plazo tiene. Los secuestradores que obtienen ese documento agarran y dicen, esta gente tiene 30 millones líquidos en plazo fijo, voy a pedir 15 millones. ¿Y cómo tú le dices a ese secuestrador para ganar tiempo? Señor, yo no tengo ese dinero líquido, yo necesito 2 semanas. Entonces, estamos exponiendo... Hay un tema de seguridad que 2 personas de la mesa lo comparten, pero hay un tema de transparencia y estamos hablando de una de las... La transparencia es bonita, pero tampoco a riesgo de la vida humana. De las herramientas más importantes de transparencia. Les voy a pedir un segundo porque tengo que despedir este bloque. Vamos al siguiente bloque un poco más relajados para ver la interpretación que hace Hilde de este tema de la declaración pública de bienes que deben hacer funcionarios, claro, el caricaturista, y exfuncionarios. Usted quédese en el radar.